Con mucho gusto, señor secretario. Bienvenidos a todas las personas, tanto que están aquí físicamente como a través de los medios de comunicación y redes sociales, a la conferencia vespertina número 234, también en el número 144 de día de esta nueva normalidad, como ustedes ya saben, caracterizada por las acciones del semáforo de riesgo COVID. Tenemos un semáforo vigente. Este viernes actualizaremos los análisis de riesgo para poder asignar nuevamente estos diferentes niveles a las 32 entidades federativas y ver entonces cuáles serán las indicaciones para las siguientes 14 días, 2 semanas completas. Recordamos siempre a la población atender las instrucciones de las autoridades sanitarias locales para poder entre todos continuar abatiendo esta epidemia. Veamos la siguiente diapositiva. Nos vamos al escenario nacional. Tenemos más de 2.229.000 personas, las que han sido clasificadas como casos sospechosos hasta el momento. Todas estas están distribuidas en función de su fecha de inicio de síntomas para las semanas epidemiológicas correspondientes. En las columnas de color verde están representadas todas aquellas que ya salieron negativas, por lo tanto se descartaron, ya más de 1.041.000 personas. En las barras de color café claro de la parte inferior, las que ya fueron clasificadas finalmente como los casos confirmados, que para el día de hoy suman 867.559 como casos acumulados confirmados desde que inició la epidemia en México, y tenemos la posibilidad todavía de confirmar o descartar a 45.485 personas que están precisamente en esta barrita de color naranja en la semana 41. Podemos ver que la semana 41 está prácticamente por alcanzar la altura de la semana 40, pero lo que hemos estado viendo desde el inicio también de esta semana es que el porcentaje de positividad se incrementó, y esto, como hemos comentado, concordante a estas entidades federativas que en su momento han incrementado con transmisión y lógicamente con confirmación de casos. El día de hoy es del 41% para la media nacional. Precisamente utilizando este porcentaje de positividad para cada semana y para todo el grupo de sospechosos sin muestra o sin posibilidad de un resultado, o igual el grupo que estamos esperando un resultado, aplicamos ese porcentaje de positividad y a dicho resultado sumamos el total de casos confirmados, y entonces tenemos la siguiente gráfica que vemos en la siguiente diapositiva, que es la línea azul, en donde estamos estimando ya más de 1.005.000 personas que pudieran ya en este momento ser casos confirmados de COVID-19. Pero además la importancia de esta línea es que nos permite ver el comportamiento y por lo tanto la tendencia de la curva epidémica, que también, como hemos visto desde inicios de semana, que prácticamente iniciamos con una meseta para el comportamiento entre la 40 a 41, para el día de hoy se produjo todavía un ligero incremento más, siendo esta diferencial de más 6%, en una curva que empieza a evidenciarse ya de manera ascendente para el comportamiento de la misma. Casos activos, igualmente tuvimos un incremento de un 4 a un 5%, que es el indicador de las personas que en los últimos 14 días han desarrollado signos y síntomas, y esto lógicamente entra también en congruencia con los incrementos que hemos visto en algunas entidades. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la curva también de las personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de COVID-19. Podemos ver el grupo de casos confirmados, de personas de funciones que han sido confirmadas, 87.415, y también vemos los otros 3 grupos de funciones que en su momento no tienen una muestra, o si la tienen no va a haber posibilidad de conocer su resultado, o de las cuales sí estamos esperando todavía un resultado, y la línea de color
de un color rosado oscuro que vemos en la parte superior, vamos midiendo el cambio entre una semana y otra, pero de la totalidad de las defunciones, en el entendido que todos estos grupos en algún momento pueden todavía ser clasificados como defunciones confirmadas a través de los procesos de dictaminación o a través de la emisión de un resultado en el grupo de 464. Menos 7% es todavía el cambio que tenemos entre la semana 40 a 41 y lo hemos tenido así en los últimos días, y desde la semana en la que tuvimos la mayor cantidad de defunciones, que fue la 28, a la actualización del día de hoy de la semana 41, es decir, comparando la 28 con la 41, continuamos con este descenso de menos 60% y esta tendencia descendente prácticamente por más ya de 14 semanas. Veamos la siguiente diapositiva. Rápidamente, la ocupación hospitalaria, 31%, es un indicador que se ha estado incrementando precisamente a consecuencia de estados como Chihuahua, Durango, Nuevo León, Nayarit, que han superado el 50% de ocupación, inclusive superando ya el 60% de ocupación los tres primeros, y es una situación que se está monitoreando de manera diaria y sobre todo a nivel local para que los ejercicios de reconversión y expansión puedan darse siempre antes de inclusive llegar a un 70% de ocupación. Estos son camas generales. En la siguiente diapositiva vemos las camas con ventilador, 26%, y también tenemos al estado, en este caso de Chihuahua, que es el único que supera el 50%, inclusive el 60%. Después de él, todas las entidades estarían con menos del 50%, es decir, tienen más de la mitad de sus camas disponibles, y también es un monitoreo constante para evitar la saturación. Vemos la siguiente diapositiva. Bien, vamos a pasar ya entonces al siguiente tema, sería la actualización para el día de hoy.